Hoy presentamos en ese conjunto y en ese trabajo bilateral con el gobierno de Francia el proyecto de una obra esperada por muchos años. La nueva carretera central, una autopista de 185 kilómetros que, para el Estado, es el futuro, se construiría sobre los cimientos de la polémica. Esta megaobra demandará una inversión de más de 24.000 millones de soles, la inversión pública más grande de la historia del Perú. Costos duplicados, vía geográfica más extensa, sin beneficio para el transporte de carga, son algunos de los cuestionamientos que ha hecho el Colegio de Ingenieros del Perú sobre lo que sería el denominado Corredor Verde. Esta impresionante obra de ingeniería que uniría la costa con el centro del Perú empieza su historia entre los estudios geográficos que hizo el gobierno regional de Junín en 2018. El gobierno de Junín contrató a la consultora JNR para que hiciera un estudio desde la Lima metropolitana hacia la Sierra Central y que el estudio cumpliera un trazo correspondiente a una autopista. Sin embargo, lo que entregó la consultora fue un estudio de una carretera, quizás hasta de segundo orden. Un primer trazo con serias deficiencias técnicas que lo mantuvieron en pausa hasta febrero de 2020, mes en el que, por resolución ministerial, clasificaron el eje proyectado de la carretera central como ruta nacional. Medida que, para la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Lima, se habría hecho para mantener la viabilidad sobre el eje de este primer trazo. Lo que pasa que prepara para que cuando se hagan los estudios más detallados tengan la facilidad de hacer un trazo similar para no perder la viabilidad económica, porque si hacemos un trazo diferente se pierde la viabilidad económica. Con esta resolución, que le permite al Ministerio de Transportes y Comunicaciones intervenir en la vía para iniciar la elaboración del expediente técnico, que fue valorizado en 11.000 millones de soles, es que se contrata un año más tarde, en mayo de 2021, mediante la modalidad de gobierno a gobierno, los servicios de gestión de proyectos a la PMO Francia, en base a los estudios del gobierno regional de Junín. De esta manera, según contrato, le correspondía a PMO Francia buscar un consultor para que realice la revisión del proyecto. No obstante, hasta inicios de 2022, no encontró quien ejecute el análisis integral del estudio de la megaobra. Tiene un contrato con un proyecto defectuoso. El contrato de la PMO Francia significa mejorar, optimizar esa vía con una fase 1 denominada revisión de perfil, y le otorgan 338 días para realizar esa fase, lo cual nos parece exagerado, pero era justamente porque ya sabían que el estudio estaba mal hecho y se necesitaba tiempo para mejorar ese perfil. De acuerdo a un informe de la Contraloría de mayo de 2023, el 8 de febrero de 2022 se suscribió una adenda del contrato por más de 1 millón de euros con el propósito de que PMO Francia se encargue de revisar y optimizar el perfil de este estudio. Para el miembro de la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Lima, Jorge Gutiérrez, que se le haya otorgado la gestión a la Oficina de Asistencia Técnica francesa representa darle la libertad para buscar un nuevo trazo sobre el eje de lo que sería la nueva carretera central y así seguir conservando la partida presupuestal. Para mantener una viabilidad, plantearon un corredor muy similar al trazo de Junín. Aún con la preocupación expresa
por parte del Colegio de Ingenieros del Perú, pues este había detectado deficiencias técnicas sobre el trazo primigenio del gobierno regional de Junín. PMO Francia emite, tras un año de la adenda, exactamente el 5 de mayo de 2023, la revisión del perfil final. Es decir, a 2 años de estudio, habría un expediente con el nuevo trazo de la nueva carretera central. Aquí es donde inicia una nueva controversia. Y por eso es que se planteó el reto de una alternativa que, como ustedes saben, tuvo un perfil aprobado el año pasado, y como consecuencia de ese perfil aprobado es que ahora estamos dando inicio al estudio detallado y de ingeniería, que es el que va a plantear ya, digamos, la ruta puntual. De acuerdo a un informe de la Contraloría por control concurrente, el proyecto Nueva Carretera Central considera una autopista de primera clase con tramos de velocidades de 60 km por hora para una elevación escarpada. Sin embargo, el Manual de Carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contempla que el mínimo de velocidad para una autopista de primera orden con una orografía de esa condición debe ser de 70 km por hora. Eso no es todo, pues el 28 de mayo de 2023, el gobierno publicó el decreto legislativo 1564, que modifica la cuarta disposición de la Ley de Contrataciones del Estado, con el fin de que en caso el costo de un proyecto de inversión supere el 40% respecto al monto considerado en el contrato derivado del acuerdo Estado-Estado, pueda obtener el visto bueno. Esta modificación, según Gutiérrez, favorecería la gestión de PMO Francia, pues de acuerdo a información pública, la nueva carretera central ya no costaría 11.000 millones, sino 24.000 millones de soles, más del doble de su costo inicial. Si eso se ha disparado a 24.000 y pico millones de soles, entonces los beneficios serían inmensamente menor que los costos. Entonces no tendría sentido construirse, sería lo que se llama un elefante blanco. Un elefante blanco. La dación de todas estas normas, de resoluciones ministeriales, decretos legislativos y adecuación a la ley de contratación y su modificatorio, la adecuación del mapa de carreteras a nivel nacional, etcétera, todo esto nos hace ver que se está adecuando las disposiciones y normativa interna para efectos de hacer viable una contratación que ya se efectuó. Contracorriente se adentró en este paisaje estéril dentro de la ciudad de Lima, lugar en donde se construiría la nueva carretera central Daniel Alcides Carrión. Cerros que son el punto de partida de la mega obra, cuyo estudio aún se encuentra en controversia. Estamos sobre lo que sería el túnel que uniría Ate con Cieneguía, cuestionado por el Colegio de Ingenieros de Lima por su pendiente negativa, ya que su construcción alargaría el trazo y por ende significaría un mayor costo de la obra. Desde aquí, a 15 kilómetros de la Panamericana, más de 10.000 vehículos menores y de carga pesada se movilizarán 185 kilómetros hacia Pachachaca, lugar que se ubica a 15 kilómetros de La Oroya. Esta megaobra dinamizará la economía, reducirá los costos del transporte de carga pesada y facilitará el traslado de productos de exportación. Un corredor verde que, para la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Lima, no habría beneficio alguno, pues los vehículos recorrerían más kilómetros que la actual carretera central. Esta carretera va a costar el doble de lo que estaba previsto, de 11.500 millones, sin aumentar su beneficio, porque sin embargo estos 145 kilómetros de la actual carretera central se van a volver 185. Por lo tanto, es indiferente que los camiones vayan por la actual carretera central o por la nueva. Por eso, el Colegio de Ingenieros de Lima ha expresado su preocupación, pues según refieren sus miembros,
El trazo del Corredor Verde llevaría a cabo una serie de expropiaciones de centros poblados y turísticos, entre otras desventajas, por ejemplo, para el transporte de carga que se mueve en gran masa hacia el centro del país. Por eso, proponen una salida desde el kilómetro 50 de la Panamericana Sur, en la zona de La Chutana. Nuestra propuesta es que hay mucho menos viaductos, la mitad de viaductos, la mitad de túneles, hay similar movimientos de tierra y eso significa que va a costar la mitad, siempre va a costar mucho menos, porque no tenemos problemas de expropiaciones, porque no tenemos de pasar quebradas como estas quebradas de Lurín, no tenemos no tenemos problemas de pasar obras importantes de zonas susceptibles a movimientos de masas como son huaicos, así que nosotros estamos seguros que vamos a seguir insistiendo en que el Ministerio de Transportes vea otras posibilidades. Lo cierto es que, pese a que el gobierno la considera como la obra más ambiciosa en la historia del Perú, para el Colegio de Ingenieros solo sería una variante, cuyo costo será mayor que sus beneficios. Se espera que la Contraloría General de la República garantice los adecuados controles, porque es evidente que el país necesita una nueva carretera central, bien diseñada, moderna, segura y sin sobrecostos. Que la nueva carretera central no sea la carretera interoceánica de estos tiempos. Bueno, más de 200 años, ¿no?, vive el Perú libre y no tenemos una carretera que conecte el centro de nuestro país, de donde proviene toda nuestra riqueza, los minerales, el abastecimiento a la capital, y que pueda venir de manera fluida a Lima. Es un escándalo. Hemos gastado cientos de miles de millones en carreteras como la interoceánica y otras que solo para el faenón han servido, pero lo que realmente necesita el Perú, conectar el centro con la capital, no se hace, porque eso aligeraría mucho los problemas que tenemos de tránsito, los accidentes. Estos buses van muy lento, no debieran estar yendo en la misma ruta que los autos particulares. Es un peligro. Tiene que haber toda una estrategia de transporte de bienes eficiente hacia la capital desde el centro. Y ahora nos dicen que no, va a costar 11.000 millones y va a costar 24.000 millones, pero no se preocupen, es de gobierno a gobierno, así que ahí no hay corrupción. Como cuando nos decía el lagarto Martín Vizcarra, no, eso lo ha visto UNOPS, ahí no hay corrupción. Sí, cuñado, sí. Así no hay corrupción de gobierno a gobierno. Con los franceses, que ahora han comprado la concesión de peajes más corrupta del Perú. No hay corrupción. Siempre hay buena fe de los amigos franceses. Bueno, para que vean ustedes cómo está, en qué estado está nuestra carretera central, les vamos a compartir estas imágenes que se han viralizado. Mira, esto es Encanta, no es más lejos. ¿Qué es eso? Se han salvado todos de milagro. O sea, yo no puedo creer. Nuestra carretera central en época de deslizamientos y lluvias, le caen piedras de esta magnitud encima a los vehículos. O sea, ¿no es más importante hacer una buena vía central que conecte a la capital, a todas estas regiones potenciales de donde vienen los minerales, de donde viene el alimento, además donde se puede incentivar el turismo? ¿Qué turista va a ir por ahí, por el amor de Cristo, después de ver esto? Imagínate, estás yendo ahí con toda tu familia y te cae una piedra. No una piedra, eso es un asteroide. Miren ustedes. Miren cómo le cae al camión y desaparece. Eso es una imagen de Ucrania, parece una bomba. No, y lo tomamos con humor porque no hay muertos que lamentar. De milagro. De milagro.
Bueno, así estamos lamentablemente.